Uribe expulsó al Centro Democrático de las próximas elecciones en el 2026. Reconoció por fin que están totalmente destruidos, o sea, Cabal, Paloma y Holguín no van a aportar ni siquiera la cantidad de votos que viven soñando estos personajillos. Y la cosa está tan mal para la extrema derecha en Colombia que me llama la atención este análisis de todo el equipo de Néstor Morales. ¿Por qué, señores? Porque salen a humillar a Álvaro Uribe Vélez y muchos de ellos a defender el buen trabajo del presidente de la República, Gustavo Petro. La pregunta para todos ustedes aquí es, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está sucediendo este tipo de circunstancias? Veamos lo que dicen este antro de Blue Radio. Es una reunión que promovió María Claudia Lacutier, a quien el expresidente Uribe relaciona, porque fue ministra de Santos, relaciona con lo que él llama el petrosantismo. Para aclarar, Víctor, esa reunión, según información de la presidenta del gremio, de la doctora Lacutier, fue el comienzo de una serie de encuentros de gremios y de empresarios relacionados con el comercio en Estados Unidos con los candidatos presidenciales. Ella, la doctora Lacutier, ella misma la hace pública, Néstor, a través de sus redes sociales, puso varias fotografías del encuentro con el doctor Iván Cepeda, donde sale él, donde salen los empresarios reunidos, donde sale él haciendo su respectiva exposición, tiene de fondo inclusive una pantalla explicando sus propuestas a los empresarios, y dice la doctora Lacutier que es un encuentro que se va a repetir con otros candidatos presidenciales y con otras fuerzas políticas. Pero les tengo un dato, es que ya se han reunido, me está confirmando la doctora María Claudia Lacutier, que este no es el primer encuentro, que Aliadas y que AmCham ya ha tenido reuniones con Sergio Fajardo, Vicky Dávila, David Luna, Efraín Cepeda. Es decir, que aquí tampoco se puede decir que es la primera reunión de Aliadas y de AmCham con candidatos a la presidencia. Ahora, la molestia del expresidente Álvaro Uribe es que dice literalmente, Felipe, esa bebida ya la probamos. Se refiere a las reuniones de los gremios con el presidente Petro, las reuniones con empresarios, usted se acuerda, de origen israelí judíos. Claro, me acuerdo perfecto. Que después el presidente Petro termina en una política totalmente diferente a lo que había ambientado en ese momento en la campaña. Pero bueno, Felipe, así es la política. Sí. Néstor, lo que pasa es que yo no creo que el candidato Cepeda se reúna con AmCham a decirle la verdad. Es lo que yo creo. ¿Qué quiere decir? Está bien que lo inviten, pues esa es la democracia, oír a todo el mundo y tal. Que no se pero que les va a decir la verdad, no creo. Pero ¿qué verdad tendría que decirles, Felipe? A ver, que va a continuar con el programa de Petro, que va a acabar las reformas que Petro no lo dejaron. En fin, lo que le hemos oído, ¿no? Sí, entonces, yo no veo pues al candidato Cepeda diciéndole a los empresarios que tienen relaciones con los Estados Unidos. Pero yo creo que ese es un ejercicio que tienen que hacer los gremios. Realmente piensa. Yo creo que es lo que yo creo. Que tienen que hacer los gremios al final, tienen que reunirse con todos los candidatos a la presidencia. No, es que por eso le digo, a mí me parece bien que se reúnan con todos los candidatos. La pregunta es, ¿sí les van a decir la verdad? Pero el reclamo del expresidente Uribe, en este caso en particular, de por qué hablan con Iván Cepeda, pues me parece que retrata bien y resume bien su postura, que me parece que quedó bastante bien reflejada en esta entrevista, que es igual a la última que le habíamos hecho y a la penúltima y a la antepenúltima y en fin, porque el presidente Uribe es coherente, él siempre dice lo mismo, lo dice largo y tal, pero siempre dice lo mismo, que son dos cosas fundamentales de su visión del Estado y de la sociedad. La primera, un concepto restringido de la democracia en el que no cabe la oposición. El candidato Iván Cepeda pues no tiene derechos, no tiene derechos porque no piensa como yo, y entonces pues yo... Miren acá cómo empieza ese análisis y cómo dejan al descubierto los mismos personajillos de Blue Radio las intenciones de Álvaro Uribe Vélez. Me llama la atención este tipo de circunstancias. ¿Será que ya se ven totalmente derrotados, que toca salir, en pocas palabras, como una obligación a demostrar al país que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha hecho buenas cosas
y ellos mismos lo están evidenciando. ¿Por qué hablan con él? ¿Por qué se le da el derecho a la libertad de expresión a que diga lo que piensa, lo que quiera? Ese es el concepto restringido de la democracia que el presidente Uribe tiene. Y el otro, pues, es neoliberalismo puro, eso que él repite de reducir el Estado y, en fin, y que mejor que bajar los impuestos y, en fin, pues es el neoliberalismo del siglo, de finales del siglo pasado, de los años 90. Sí. Esas son las dos cosas que caracterizan el pensamiento del expresidente Uribe, y está bien, porque esa es la derecha pura. Y me parece bien, y a algunas personas les parecerá bien, a otras por supuesto que no nos parece bien, pues porque, bueno, la democracia tiene una connotación mucho más integral que la que entiende el expresidente Uribe. Pero yo no creo, Héctor, que es que el presidente Uribe diga es que como no piensa como yo, no tiene derechos y tal. Yo lo que creo es que el presidente Uribe... Pero eso fue lo que dijo, eso no es que yo piense, sino eso fue lo que él dijo. No, a ver, el presidente Uribe se está basando en un hecho Eso fue lo que él dijo, y eso fue lo que hizo cuando fue gobernante. ¿Qué prometió con respecto al sistema democrático hace 4 años el candidato Petro, y qué ha pasado en estos 3 años? Si alguien no tiene autoridad moral para hablar de democracia es el expresidente Uribe, porque entre otras cosas el deterioro de la democracia en Colombia durante sus 8 años de gobierno fue muy grande, tanto que quiso quedarse, perpetuarse en el poder, que es tal vez uno de los mayores problemas de la democracia, que es que el gobernante se quiera quedar infinitamente, y entonces la persona que hizo eso, para no hacer la larga lista, para no hacer, yo no estoy hablando del presidente Petro no dijo el presidente Petro también, el presidente Petro también, es que la diferencia entre unos y otros, Néstor, es que yo hablo de ambos y los critico a ambos, y hay unos que son condescendientes con unos y otros y se critican a unos. Yo no, yo critico a todo el que afecte la democracia, lo critico, y por eso critico al presidente Petro de la forma como lo he cuestionado permanentemente cada vez que hace intentos de afectar el sistema político colombiano, de desconocer la Constitución, Héctor, de querer quedarse. Entonces lo que pasa es que una persona Petro, como el presidente Uribe Petro, no resulta creíble cuando dice pues que su cruzada Héctor, es en favor de la democracia. Si a usted le parece que el presidente Petro es un riesgo para la democracia, está de acuerdo con Uribe, porque Uribe lo que está diciendo es que el candidato del presidente Petro, que es el senador Iván Cepeda, Néstor, es un riesgo para la democracia también. Por eso la molestia de que se haya reunido con los empresarios. En fin, los escucho, Felipe. Para quien quiera conectarse, estamos transmitiendo en el canal de YouTube, la cuenta en redes sociales Blue Radio Co, para que opinen sobre esta controversia política con la que estamos metidos en este final de año. Aurelio, señor. Pero tampoco acierta el presidente Uribe cuando habla del régimen maoísta, estalinista, neocomunista, castrochavista de Petro. Basta mirar los resultados. ¿Cómo ven todo eso? Yo no sé qué es lo que está sucediendo, señores. Del sistema financiero este año. Están ganando billones de pesos sobre la base de especular con deuda pública expedida por el gobierno de Petro. Yo creo que si el presidente Uribe sigue insistiendo en ese análisis ultraconservador frente a sus rivales políticos, se va a equivocar terriblemente y va a perder las elecciones. Porque a mí no me pueden venir a decir que es que el problema es que Petro es maoísta, estalinista, cuando los bancos están llenando de plata. Pero los grupos, los conglomerados financieros tuvieron que mandar a hacer... Dijo que el maoísta estalinista era Iván Cepeda. Pero es por la continuación de Petro. Pero, Néstor, los bancos están teniendo que hacer nuevas bóvedas para guardar la plata porque ya no les caben en las que tienen. El gran beneficiario, el gran ganador de la política económica de Gustavo Petro se llama el sistema financiero y bancario nacional e internacional. Es que esta expedición de títulos del Tesoro y de títulos de deuda de Colombia a todo dar, a tutti pleni, y gente comprando, mire, este es un análisis no que hago yo solamente, vaya, mire los análisis que hace la misma NIF o los análisis que hacen los analistas de mercado financiero. O sea, a mí no me vengan a... Entonces, si el presidente Uribe insiste en que esto se trata del neocomunismo, pues vaya uno a saber si el neocomunismo se trata de enriquecer los bancos y el sector financiero. Pero ahora, Néstor, Petro salpica, tengo muchas manos levantadas en este momento. Petro salpica a María Claudia Lacutir, con lo de Santos y trata de juntar a Santos con Cepeda. Creo que en eso algo de razón tiene,
porque María Claudia Lacutir evidentemente es una santista total, tanto que Petro, la tuvo de candidata, pero después se le falló a través de José Antonio Pero usted Campo está en la teoría. para ser gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. En ese chisguete del petrosantismo, yo en eso sí estoy de acuerdo. Muy bien, 8 de la Uribe. mañana, 22 minutos, María Consuelo. No, lo que sí es cierto es... ¿Cómo la ven ustedes, señores? Queda bastante claro que incluso me parece increíble estar de acuerdo con las opiniones de esta gente de Blue Radio. Esto es lo que viene sucediendo en el país, ha enloquecido incluso a la prensa, a Néstor Morales, que se está rasgando las vestiduras, no sabe ni siquiera qué actuar. Miren esta opinión acá de Álvaro Forero Tascón. El arma letal del castrochavismo nos llevó a creer algunos, inclusive, que hablar con un candidato presidencial es caer en el comunismo. Trump habla con Maduro y Uribe en siglo XXI está diciendo que no se puede hablar con Cepeda, pero lo hace por 3 razones. Primero, porque la derecha no tiene ideas ni candidatos distintos al populismo castrochavista. Segundo, porque están buscando desesperadamente alinearse con Rubio y Trump para que intervenga en la campaña a favor de la Espriella, y ese discurso les funciona porque increíblemente Estados Unidos, a través de Rubio fundamentalmente y de la relación de Trump con Florida, tiene una visión tan primaria de la política como la de los latinos de Miami. Y está aprovechando el pánico de Cepeda ganando las encuestas. Pero lo importante es que confesó entre dientes que su candidato es de la Espriella. Una precisión, Álvaro. ¿Por qué todo el que no está de acuerdo con usted, a usted le parece que es una posición primaria, paleolítica? El paleolítico es porque esta discusión del castrochavismo y Cuba y tal viene de hace 50 años en la política colombiana del 2002-2014. Entonces, pues, es vieja. ¿Y no existe? Y primaria porque cualquiera le contestaría que esa política de los latinos de Miami está congelada en los años 60 anti-Castro, que se ha logrado revivir con todo el tema de Venezuela. Álvaro, Bueno, El castrochavismo no existe, es un invento del expresidente Uribe. bueno, Felipe, es cierto en este momento el tema de Maduro, esta es la comprobación, se va a meter en el escenario electoral de Colombia. Ah, bueno. Ahí está todo más que claro. Yo creo que blanco es y gallina lo pone. Ya saben ustedes las respuestas y a veces me llama la atención terminando dándole la razón a esta gente de Blue Radio. Y vean lo que les comentaba al principio. En pocas palabras, Uribe sabe, Uribe reconoce que esa candidatura que tiene el Centro Democrático está plenamente destruida. Que Cepeda, que el presidente Petro les dañó la campaña, que ya no saben cómo actuar y cómo querer, en pocas palabras, volver al poder. Y así ha quedado en evidencia. Álvaro Uribe Vélez podría retirar al Centro Democrático, en este caso incluso de la consulta presidencial. O sea, no se van a presentar a elecciones. ¿Cómo van a escoger candidatos? No saben ya ni siquiera qué hacer. La extrema derecha en Colombia ya empieza a ver su fin. Y no lo digo yo. Miren lo que les mostraba. La gente de Blue Radio termina de confirmar lo que nosotros hacemos diariamente. Contarle al pueblo la verdad, lo que la prensa y los medios de comunicación ocultan al pueblo colombiano. Pero como el pueblo colombiano ya no les come cuento, han cerrado ya varias emisoras en el país. Lo vimos con RCN, ya estamos viendo lo que viene sucediendo con W Radio y Caracol Radio. Miren lo que decía Álvaro Uribe Vélez. Dejó abierta la opción de que el Centro Democrático se baje de la consulta interpartidista de marzo por la dispersión del bloque que busca medirse allí. O sea, es que yo creo que ni para un concejal sacan votación. En el evento que no haya
una unificación para la consulta, sino que haya la consulta de este grupito, la consulta de este otro grupito, que haya una dispersión de consultas. Entonces, en ese caso uno pensaría, bueno, hicimos todo el esfuerzo. El 7 de diciembre se envió la carta a la registraduría anunciando que iríamos a la consulta, pero no vale la pena con una cantidad de grupitos o con varios grupitos, no vale la pena sin una gran unificación con voluntad de someterse a esa consulta. En el momento diría, bueno, es mejor que el Centro Democrático se reserve, no participe en la consulta, pero sigamos pidiendo la unidad, que podría ser, a falta de una gran consulta, ante el problema de una dispersión de consultas, podría insistirse también en encuestas, doctor Néstor. Pero esto todo no esto es lo son mismo, hipótesis. Bueno, señores, ahí se las dejo. Y mientras tanto, el uribismo enloqueció porque los empresarios se reunieron con Iván Cepeda. Miren lo que dice Susana Muhammad. Empresarios, escuchen a Iván Cepeda. La derecha critica y busca reencauchar, que nos volveremos como Venezuela. Viejo estribillo. Pero contra los datos positivos de la economía en el gobierno de Gustavo Petro, el desastre que anuncian es puro halagüero. La derecha política critica que los empresarios escuchen a Iván Cepeda. Quieren seguir vendiendo, que Colombia se volverá en Venezuela, viejo estribillo que llevan diciendo desde el año 2018. Pero hay que decirles que a los empresarios no les está yendo mal, que la economía en el último trimestre creció 3.6%, el Producto Interno Bruto, mucho más de lo esperado, y que la OCDE acaba de subir los niveles de proyección de crecimiento económico a 2.8% y prevé que el año 2026 la economía no solo se estabilizará, sino que crecerá aún más. El desempleo ha bajado a un dígito, la inflación está controlada y sectores muy importantes como los servicios, el comercio, inclusive la ejecución del gobierno han mejorado de forma tal, a pesar de que las exportaciones de minerales han disminuido. O sea, estamos diversificando la economía, estamos generando empleo con la subida del salario mínimo, estamos generando consumo interno, la economía está creciendo y los de la derecha quieren seguir diciendo que nos vamos a volver otra Venezuela. ¿No será que más bien lo quieren hacer impulsando a Donald Trump acabar con la democracia de este país? Bueno, ahí quedó todo bastante claro. ¿Cómo la ven? ¿Qué creen al respecto? Los invito a todos ustedes a que me lo dejen en los comentarios. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.